Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 4. Estuvo bien mandar un puñado de nuestro ejército para ayudar a ese príncipe. Ciertamente esa acción fue tomada para resolver la duda de por qué la astrónoma de las 1000 millas, por más que intenta, no puede ver ese lugar con magia, no se pudo ver incluso desde tiempos antiguos. Se sabe que fue en esa isla, donde el dios Sursana se dirigió antes de enfrentar a los 8 reyes de la codicia. Había la necesidad de enviar gente a infiltrarse, y más si podían ingresar al castillo. Enviábamos gente en el pasado y estos volvían informando siempre que todo parecía normal, solo su alta defensa marítima era notable, por lo que los ataques del exterior eran bajos. Tener que escuchar ese tipo de respuestas tantas veces, hace que se genere sospechas. ¿Qué es lo que esconden en ese país? Enviamos a algunos hombres dentro del ejército de la escritura de agua clara. El cardenal Maximilian tiene razón, enviar gente era necesario, se podría averiguar algo, y si no hay nada, al menos conseguiremos más aliados. En estos tiempos la humanidad deberá estar unida. El futuro es incierto. Cardenal Dominic. Las sospechas vienen de las condiciones que puso el príncipe al decirle nuestras propias condiciones, ciertamente esconden algo, sin mencionar que, esa decisión ya fue tomada. Solo queda esperar el informe. Rompton en los siglos de su existencia, su defensa nunca bajó. Si la teocracia se podría considerar el país humano con el mayor poder militar, el país de Rompton sería conocido como el país humano que tenía la mayor defensa, aunque compartían ese gran pedazo de tierra con una nación élfica, su fuerza y el armamento que mantenían en ese lugar aseguraba las defensas del mar como también por el aire. En el pasado varias tribus de demi-humanos decidieron invadir para tomar el control de la isla, pero ningún demi-humano pudo tocar tierra. La lucha se llevó en el mar, pero incluso en ella los demi-humanos que podían movilizarse por el mar tenían el poder del arma antigua, creada por los 6 grandes dioses. En el pasado se intentó recrear la misma arma que dichos dioses crearon, pero con el pasar de los años y con muchos intentos fallidos, la idea de recrear armas de calibre similar resultó ser imposible, gracias a la defensa que se creó en la antigüedad y que con el pasar de los años seguía funcionando. La gente del país de Rompton, incluso después de la llegada de los 8 reyes de la codicia, ellos nunca tocaron ese lugar. No era por las armas, sino que más bien ellos no podían encontrarlos. Esa información fue traída por habitantes procedentes de dentro del continente que se refugiaron allí. Tuvieron siglos de paz, no hubo guerras catastróficas, la única disputa solo se lidiaba con bandidos, piratas, ladrones. La guerra nunca dio inicio con el país de Eferia. Y ahora en este momento este país, en la capital, múltiples combates se libraban. Los esclavos que fueron llevados a esa situación con el nuevo rey en el trono, se liberaban y atacaban a todo soldado que encontraban. Acompañados de ellos estaban soldados élficos. La gente de la capital no sabía por qué pasó esto, que los llevó a eso. Fue la primera vez para ellos en ver una batalla enfrente de sus ojos. Las casas se cerraban con los padres y los hijos adentro, madres cubrían a sus hijos, para que no oigan ni vean los sucesos ocurridos afuera. El príncipe Augusto Felipe Bras de Siltún, y el rey Garantir Fidero Luna, ingresaron a la sala del trono. En el lugar se veía a los guardias que fueron sometidos, se dirigían enfrente del trono donde se sentaba el rey. Cuando Augusto vio que aquel trono había sido cambiado por otro, se apresuró. Siguiéndolo estaba Garantir. No puede ser, el pasaje. Necesitamos revisar bien, puede ser que solo lo hayan remodelado. ¿Te comentó tu padre exactamente dónde estaba el interruptor? Se encontraba en el lugar donde descansaba su espalda, pero este trono es más pequeño y tiene más adornos. Augusto revisó el trono, trató de buscar algún interruptor, pero no encontró nada. Garantir se acercó a revisar de igual manera. No parece que lo hayan cambiado, creo que solo le puso decoraciones, para que se vea más ostentoso. Augusto miraba el trono donde su padre tiempo atrás se sentaba. Aunque la forma haya cambiado, en su mente, ese trono solo podía ser llenado con la presencia de su padre. Pasaron segundos cuando una voz conocida se escuchó, llamándolo. Era Graham, un pescador que lo ayudó en la ciudad Arrecife. Cada vez que Augusto entrenaba él pedía permiso para entrenar junto a él. Su hija había sido secuestrada por los piratas semanas después de ella diera luz. Vio el barco pirata a lo lejos, detuvo al esposo de su hija, ya que alguien debía cuidar a su nieta que había nacido no hace mucho, por lo que con sus manos puestas en los hombros, le prometió que él salvaría a su hija para que pueda vivir felizmente con su nieta. Tenía que esperar, y si por alguna razón decidiera que él había fallado, debería llevarse a su nieta a la otra ciudad que se encuentra al otro extremo de la isla. Fue en busca de su hija, pero al encontrarla pudo
pudo hacer nada, solo trabajar para que ella siga viviendo. Cuando Salazar se fue de esa ciudad, solo 2 piratas se fueron con él, los demás se quedaron con un arreglo por parte de Salazar. Ellos podían seguir como los piratas de estos mares, solo no debían atacar los barcos donde Salazar se encontraba. Si este acuerdo no se cumplía, Salazar mandaría barcos con soldados para destruir toda esta ciudad. Tras irse, un nuevo líder tomó el liderazgo, era más agresivo que Salazar. Fue entonces cuando llegaron Segundo Príncipe Augusto y sus guardias. Cuando fue en busca de su hija, se vio con la terrible escena de ella siendo asesinada por uno de los piratas que querían escapar de la ciudad. Al ver tal escena, con una furia enorme acuchilló en el corazón al asesino de su hija mientras este estaba distraído. Fue a ese lugar para rescatarla pero falló, se esforzó para que ella siga viva hasta que pase una oportunidad de poder escapar, pero cuando ocurrió la oportunidad fue asesinada. En su corazón la culpa de no poder salvar a su hija lo inundó, cuando se enteró de que el nuevo rey de Rompton, lugar donde su nieta se encontraba, era Salazar. Se prometió a sí mismo que vería a su nieta cuando la persona que hizo todo esto esté muerto. Esa fue la razón por la que cada vez que veía que el príncipe se entrenaba, él pedía permiso para entrenar con él. Tiempo después un plan se propuso para minimizar las bajas al mínimo, y así poder recuperar el país de ese rey falso. Esa fue la razón por la que se volvió un esclavo, aún con la amenaza de tal vez morir. Cuando vio a Satoru y a Lily sin respirar, la culpa inundó otra vez su corazón, con una voz proveniente de su corazón que le decía, que esta vez tampoco pudo salvar a nadie, y ahora moriría con esa culpa y sin poder volver a ver a su nieta. El veneno que rodeaba a Satoru y a Lily, hirieron sus manos, dejándolos inmóviles. Cuando vio al hombre que hizo que Satoru y a Lily sufrieran, trató de alcanzarlo porque estaba cerca del príncipe, pero se desplomó al primer paso que dio, sus piernas no respondían. En el momento que cayó vio como Satoru se había abalanzado para golpear a Morian y eran teletransportados junto con el príncipe y el elfo oscuro. Después de terminar de saludar a Graham, Augusto fue con Carantir, acercándose al trono donde Carantir pasaba sus manos por el espaldar para hacerle una revisión. Augusto, seguido en sus recuerdos, puso la mano en brazos del trono. Cuando puso las manos en el trono, un gran círculo mágico apareció. Por la sorpresa los dos retiran las manos del trono, el círculo seguía ahí. Cuando trataron de salir del rango del círculo, se escuchó en sus espaldas a un hombre siendo tacleado por otro que tenía las ropas de un esclavo. Satoru abrió los ojos, cuando el brillo desapareció, lo que veía era una gran habitación donde se montaba una pila de oro, y encima, en medio del aire había una subespecie de ángel, con 4 manos y 4 alas enormes, pero a comparación a la criatura que se mostraba atrás de dicho ángel, despertó el miedo a 3 de las personas que estaban ahí. Solo Satoru se encontraba asombrado, era un golem de más de 70 metros de altura. Él conocía ese tipo de golems, en la época donde estaban sus amigos de Yggdrasil, hubo un evento donde el premio era un NPC de este tipo. Había un golem en la gran tumba de Nazarik, Gargantúa, era un golem especializado en la defensa. El golem que estaba aquí era de tipo ofensivo, la diferencia era clara con solo ver sus estructuras y formas. Cuando seguía viendo al golem inmerso en sus recuerdos, Morian se levantaba del suelo con la daga en la mano que aún sostenía, vio al golem que lo asustó. Notó golem, no sabía dónde estaba, pero en este momento donde su presencia disminuyó, tomó la oportunidad para asesinar de una vez por todas al segundo príncipe, corrió para apuñalar el corazón del príncipe, pero Satoru, que regresó de sus pensamientos, buscó a Morian. Cuando vio que iba a apuñalar a una de las personas que seguían viendo a las 2 criaturas inmóviles, se puso en el medio de Augusto y de Morian. Todos volvieron en sí cuando Satoru fue apuñalado por Morian. Rápidamente Carantir sacó su espada y apuñaló a Morian antes de que éste pudiera hacer algo. Satoru vio la daga clavada en su pecho. Por las constantes torturas que le hicieron, la herida solo le causaba un dolor mínimo. Cuando sacó la daga de su pecho, pudo ver que la herida se curaba rápidamente. Supo que el efecto de la poción que creó Morian todavía seguía ahí. Su campo de visión se movió de su pecho al cuerpo de Morian, quien tras ser atravesado por la espada del rey Carantir, se tambaleaba hacia atrás mientras buscaba en este la ingirió y después de unos momentos la herida que le hicieron sano. Augusto trató de ayudar al hombre que se atravesó entre Morian y él, pero vio como él sacó la daga de su pecho arrojándola al suelo y ver cómo la herida sanaba esa clase de heridas, y ahora vio cómo Morian después de tomar una poción negra, su herida sanó. Augusto sabía por qué Morian trataba de matarlo, sabía que si la verdad salía a la luz, Morian sería encerrado o podría ser ejecutado, al igual que lo
que hizo Carantir, él también sacó su espada y se preparó para enfrentar a Morian, avanzando para que no pueda recitar hechizos. Morian alzó la mano para recitar bola de fuego, pero sus manos fueron cortadas, mientras que otra espada atravesaba su corazón. Cayó al suelo con un golpe seco. Segundos después, cuando Augusto y Carantir pensaron que Morian había muerto, una risa burlona se escuchó por toda la habitación. Era la voz de Morian que se levantaba con lentitud. Jajaja, jajaja, el efecto de la poción es bueno, ¿puedes creerlo, Príncipe Augusto? ¿Qué está pasando? Tú maldito. ¿Cómo es que estás vivo? ¿Esa poción no debería revivir a los muertos? ¿Te atravesaron el corazón? ¿Cómo es que sigues vivo? Es bueno ver que estás vivo, eso me alegra, y el efecto de esta poción es la sanación absoluta. Si la consumes incluso tras haber muerto hace tan solo poco tiempo, podrás regresar a la vida. No mientas. Si eso fuera verdad, entonces Lily debería estar viva. No sé a quién te refieres con Lily, pero supongo que es la niña elfa. Bueno, la respuesta es simple, la poción que yo cree solo funciona en humanos. Para otra raza que no sea humano, sería igual darle de tomar constantemente energía negativa, algo que un vivo no podría resistir. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Yo te hago esa pregunta, ¿por qué debería dejar que otra raza pueda beber esta poción? ¿No lo ves? Esta poción es la salvación de toda la humanidad, aunque aún no está completa. Esta poción da inmortalidad por un tiempo, el efecto dura una semana para quien la toma, y es solo algo que la humanidad podrá usar. Yo, Morian Triana de Mor, seré la salvación absoluta de toda la humanidad. Solo necesito seguir estudiando y experimentando, para eso necesito estar tranquilo sin que alguien me moleste. Esa es la razón por la que tú, Príncipe Augusto, tienes que morir. En el momento que Morian terminó de hablar, lanzó una bola de fuego. Satoru se volvió a poner en medio, quien tras recibir el ataque, salió volando hacia el montón de monedas reunidas atrás. Cuando se levantó, vio como sus quemaduras se sanaban y Augusto y Carantir luchaban con Morian. Se movían en muchas direcciones. Cuando le cortaban las manos o los pies, estas se regeneraban a alta velocidad, y seguía retrocediendo con una cara de dolor preparando un hechizo. Los múltiples hechizos variados que lanzaba eran esquivados o rozaban el cuerpo de Augusto o Carantir, pero los hechizos de efecto área que lanzaba como bola de fuego, impactaban cerca a ellos, lo que lanzaba a Augusto y a Carantir hacia atrás. Al esquivar y retroceder, el daño que les generaba era mínimo, pero les sería imposible resistir para siempre. Al tratar de capturarlo en vez de matarlo, Morian creaba bola de fuego en medio, que mandaba a volar a todos los afectados. Satoru se levantó tras sanar todas las heridas. Tras ver cómo luchaban, trató de buscar la daga que había soltado. Quería pelear, incluso con una pequeña arma. Gracias a la poción que él bebió podría sanarse al igual que como lo hace Morian. Encontró la daga con la vista, pero cuando vio a la gran criatura que estaba en el aire arriba de él, pensó en buscar un arma en este montón de oro. Tras remover cantidades de oro, encontró un jarrón hecho de oro con una pequeña esfera plateada en el medio. Este objeto llamó mucho su atención. Si era el ítem en que estaba pensando le sería útil ahora, como también en el futuro. Incluso con todavía algo de duda, removió la esfera plateada del jarrón y se lo metió en la boca. Tras entrar en su boca, esta pequeña esfera se derritió, ingresando a su estómago como un líquido salado. Poco a poco el cuerpo de Satoru empezó a dolerle, dejándolo inmóvil un par de segundos. Este ítem era uno de clase mundial, uno perteneciente a los 20 más poderosos, y a pesar de su aspecto era un ítem consumible. El ítem de clase mundial llamado el corazón perdido de Yggdrasil. En la descripción, se decía que el objeto realizaba un cambio en el alma, dejándolo tener acceso a casi todas las clases existentes, y sus respectivas habilidades, siendo la excepción clases que podrían protegerlo de ítems de clase mundial, como la de ilusionista mundial, entre otros. El efecto de este cambio duraría hasta la muerte del jugador o hasta que salga de los servidores del juego. Aunque este ítem era poderoso, también tenía defectos notorios. Uno era las clases excluyentes, otro era el consumo de maná por las pasivas que normalmente no cobrarían, por lo que tendrían que activarlo como si de un hechizo se tratase. Otro era que tras consumir este objeto, el efecto de otros ítems mundiales también podrían afectarlos. Satoru se había acordado del ítem, solo porque un amigo de gremio, Lucifer, soñaba con obtenerlo, aunque nunca pudo hacerlo. Después de que Satoru recuperara el control de su cuerpo, pudo notar el poder dentro de su cuerpo. Entonces, con el objetivo en su mira, levantó la mano para tomar algo en el aire, y con una voz tan fría, que si las personas lo escucharan sentirían un escalofrío recorrer todo su cuerpo, dijo:
Tomar corazón, cuando el hechizo se activó, Morian, que seguía retrocediendo, preparándose a lanzar hechizos, se desplomó en el suelo con el sonido de un golpe seco. Augusto y Carantir, al ver a Morian, retrocedieron por el temor de una trampa preparada. Fue cuando, al dirigir su mirada a Satoru, que estaba agarrando algo en el aire, al volver su mirada de vuelta a Morian, este se levantaba con una cara confundida. ¿Qué ocurrió? Yo estaba. Es increíble que incluso con eso no hayas muerto. Ciertamente has creado una poción increíble, pero eso será todo lo que harás. Me encargaré de que no vuelvas a dañar a alguien otra vez. Tú hiciste eso. ¿Qué clase de magia es esa? Y por lo que dijiste, ¿quieres matarme? ¡Qué tonto! Jamás moriré, no podrás matarme, al final yo seré el que sobreviva, no importa cuánto lo intentes, no moriré. Por tanto, trabaja conmigo, si me ayudas quizá pueda devolverle la vida a esa niña, si sigo investigando ella podrá. Cállate. Al parecer tienes una idea equivocada, no te mataré, no porque es imposible, sino porque no dejaré que mueras, incluso si eso es lo que deseas. Toque de la muerte, con el nombre de la magia dicha, Satoru se acercaba a Morian, quien estaba confundido con el tipo de magia que éste estaba usando. Morian trató de huir de cualquier efecto que la magia haya lanzado, incluso recitó un hechizo de rayos, que atravesó a Satoru, pero este lo recibió y siguió avanzando, con un aumento de velocidad sorprendente. Satoru agarró su rostro, con una fuerza que lo hacía sangrar. Paralizar. Morian cayó al suelo con los ojos todavía abiertos, su conciencia seguía ahí, pero por alguna razón que él desconocía no podía moverse. Fue cuando Morian cayó al suelo que, el ángel que estaba con los ojos cerrados, flotando en medio de la pila de oro, empezó a hablar. Fuerte joven cuyo nombre desconozco, lo que acabas de hacer era una magia que solo mis creadores podían hacer. ¿Quién eres tú, y qué has venido a hacer aquí? Augusto, Carantir, Satoru e incluso Morian, quien estaba paralizado, estaban sorprendidos cuando el ángel habló. Fue Augusto y Carantir los primeros quienes hablaron con el ángel. Yo me llamo Augusto Felipe Brans de Siltun, soy un príncipe y el futuro rey de Rompton. Mi nombre es Carantir Fidero Luna, soy el rey del país de Eferia. Desde que tomé el puesto de mi padre, he esperado conocerte. Si no fuera mucho pedir me podría decir su nombre. Ya veo, ustedes son los líderes de esta época. Mi nombre es Ogma, soy la creación de Sursana-sama y Ala-Alaf-sama, he estado aquí por más de 5 siglos. Entonces, ¿quiénes son las personas que están con ustedes? El que está en el suelo se llama Moria Triana de Mor, es un traidor que creó un complot en el reino de Rompton. El otro es... Mi nombre es Satoru Suzuki. Antes que nada, quisiera que me respondas unas preguntas, si fuera posible. ¿Cuáles podrían ser esas preguntas? ¿De dónde vienes, y por qué solo ahora empezaste a moverte? Yo vengo de un mundo llamado Yggdrasil, fue allí, donde fui creado. Y la respuesta a la segunda pregunta es porque, literalmente no puedo moverme. En el pasado, en tiempos en que uno de mis creadores todavía vivía, se me ordenó proteger este lugar y todo lo que lo rodea. En el pasado realicé un hechizo que no me permite moverme, es por eso que realicé un mecanismo que permitiera que solo aquel que tenga sangre de los 2 reyes de la antigüedad, podrían activar el mecanismo de teletransportación. Satoru Suzuki, he respondido tu pregunta, ahora quisiera que respondieras la pregunta que te hice antes. Como dije, mi nombre es Satoru Suzuki, vengo del mismo mundo que tus creadores. La razón de la por qué estoy aquí, es solo por un accidente, no hay razón en particular. Eso es cierto. Hay otra pregunta que tengo que hacerte, ¿qué es esa cosa que te metiste en la boca? Vi que fue después de que te lo comiste que lanzaste esos hechizos, ¿era acaso un ítem muy valioso? ¿No lo sabes? Ese ítem estaba aquí, tú que estuviste más tiempo aquí deberías saberlo. Ese ítem en sí fue un regalo de un humano de antaño, solo lo arrojé a este lugar, nunca pensé que eso era tan valioso. Maldición. Si lo hubiera sabido, mi maestro no. Ogma, con la cara triste, se culpaba de su ignorancia, culpándose de la muerte de Sursana. Satoru ahora entendía por qué, aunque estaba agarrando ese ítem mundial, el ángel no le dijo nada. Aquel ángel no tenía idea del valor de los objetos, por eso no pudo saber que todo este tiempo tenía un objeto de clase mundial en este lugar. Cuando Augusto y Carantir oyeron la conversación de Satoru y Ogma, se llevaron una gran sorpresa. Por la verdad que Satoru había contado, era un habitante del mismo mundo donde los 6 grandes dioses habitaban. Pensaron que tal vez Satoru sería un pariente de un dios, o un dios mismo. Lamento que hayan tenido que ver el patético estado en que estaba. Ustedes reyes que vinieron aquí, debe de ser por algo. ¿Cuál es esa razón? Tengo entendido que, en el pasado, protegiste toda esta isla. ¿Cómo lo hiciste?
¿Y por qué? Sé muy bien que los 6 grandes dioses crearon un país dentro del continente. También quería saber por qué hasta ahora nunca saliste, pero la razón la acabo de escuchar. En principio, cuando los 6 últimos amos llegaron a este mundo, estábamos 2 sirvientes, 2 de sus creaciones que llegaron junto a ellos, yo fui uno de ellos. Nosotros nos quedamos cuidando toda la base, solo algunas veces salíamos a darles soporte en luchas con algunos dragones muy poderosos, ciertamente crearon un país donde la humanidad se volvería muy fuerte bajo su protección, el país fue llamado Teocracia Slane, pero en esta isla donde se encontraba su base habitaba un pequeño país humano, aunque muy débil, vivían escondidos, al igual que los elfos, fueron mis amos, los que crearon armas que los protegerían, escuche que esas armas todavía están en uso, los humanos trataron de copiar las armas, pero fallaron, mis amos no querían darles mucho poder, solo el suficiente para que puedan vivir felices, fuimos nosotros sus siervos quienes nos encargamos de eliminar a todas las razas que no podrían vivir tranquilamente con los humanos, pasó exactamente un siglo después, todos mis amos fallecieron, por alguna razón Sursana-sama no pudo revivirlos, quedándose solo en ese país, en esos tiempos venía muchas veces con nosotros, pero entonces llegaron ellos, esos seres repugnantes, que por su arrogancia y con su poder, Sama, vino a nosotros ese día, el día en que les iba a hacer frente, quisimos ir a combatir con él, pero él se negó, y en vez de eso nos pidió proteger a la teocracia y a toda esta isla, me dio el corazón de un dragón, y a Warnes le entregó el objeto mundial, caída del país y del castillo, para que lo ocultara entre las cosas que dejó en la teocracia, para que los habitantes de la teocracia puedan tener con lo que se defiendan de cualquier ítem del mismo calibre. El corazón de ese dragón que Sursana-sama me entregó era de uno muy poderoso, y debido a mi habilidad, convergencia de seres y minerales, me permite crear una habilidad de barrera con el nivel del objeto o ser que absorba, después de realizar la orden, nos dijo que debíamos proteger a la humanidad, que si algún día los seres que buscaban eliminar a la humanidad, lograban llevar a la humanidad hasta la extinción, esta sería el lugar donde la última esperanza estaría, hasta entonces debíamos esperar, cuando se fue, juramos con nuestras vidas que protegeríamos esta isla donde la base de mis amos estaba y donde estaría la última esperanza. Sursana-sama trató de hablar con aquellos 8 seres para tratar de mediar, pero resultó inútil, lucharon pero el número era mayor, lo que lo llevó hasta su muerte. Entonces, ese golem que está atrás de usted, es el compañero con quien ha estado esperando todo este tiempo, porque él no se mueve, ni habla. No es él, cuando nos enteramos de la muerte de Sursana-sama, algunas tribus de elfos oscuros, llegaron a esta isla para buscar refugio de los 8 seres que querían eliminarlos, fue gracias a ellos, que supimos que ellos se acercaban a esta isla, Warner fue a ganar tiempo, mientras que yo preparaba el hechizo, murió luchando con ellos, pero logré activar un hechizo, barrera de separación de mundos, fue gracias al corazón del dragón, que me trajo Sursana-sama, creé una barrera física y mágica que separaba la realidad del mundo, desviando la atención y evitando que puedan ingresar teletransportándose a través de la barrera, pero el hechizo consumía constantemente mi salud y experiencia cada vez que me movía, por eso creé ese mecanismo, donde solo la línea de sangre de los 2 reyes de antaño podrían activarla, y podrían venir al lugar donde yo me quedaba, llegó un momento donde si me movía la barrera desaparecería, si la barrera desaparece, no podré activarla de nuevo, por eso sigo esperando, en ese encuentra atrás de mí, y junto a él lucharé hasta la muerte, al igual que Warner hizo, moriré protegiendo esta isla, nuestros nombres jamás fueron conocidos por las personas que adoraban a los 6 amos, pero los serviremos incluso tras la muerte. Gracias por responder la pregunta, no pude venir en el pasado, por el miedo y desconfianza a los humanos por culpa de los teocráticos, pero lamento mucho la tardanza, Ogma-sama, fueron ustedes la razón por la que mi familia y mis antepasados lograron sobrevivir, ese favor lo pagaré, eso se lo prometo, cuando usted se movilice, mis fuerzas lo acompañarán a la lucha. Al igual que el rey Garantir, tomaré de nuevo el control del país para poder prepararme para ese momento también, agradezco que mantuviera activa la barrera hasta ahora, mis fuerzas también irán con usted a la lucha cuando el momento llegue, gracias por cuidarnos. Mientras Augusto y Garantir realizaban sus respectivos agradecimientos, Satoru quien se quedó escuchando en silencio,
pudo entender muchas cosas. Cada cierto tiempo llegaban jugadores de Yggdrasil a este mundo, venían con todo lo que les pertenecía, al igual que su personaje. En su mente no paraba de maldecir a los administradores del juego, quien por un bug del juego, él había venido como un humano de nivel 1, incapaz de usar siquiera magia. Si hubiera llegado a este mundo con su avatar, sería fascinante, salir a investigar, y por lo que vio, los NPCs que sus amigos crearon en la gran tumba de Nazarik, hubieran cobrado vida. ¿Cómo sería el mundo en el que las creaciones de todo Nazarik hubieran cobrado vida, y pudiera estar con ellos? Aunque al recordar también se avergonzó por el cambio que le hizo a Albedo, la creación de Tábula Esmaragdina, recordó que la configuración que había cambiado, fue una broma del momento y que no lo pensó mucho. ¿Qué hubiera pasado si llegaba a este mundo con ellos? Otra cosa que llamó la atención de Satoru es que el NPS llamado Ogma, espero por las órdenes que se le dio hace más de 5 siglos, Satoru ciertamente no podría estar en la soledad, esperando en una habitación en la que no podría ni moverse. Aunque no lo mostró en alguna acción, el ángel NPS llamado Ogma, se había ganado su respeto. Augusto, Rey Garantir, Satoru Suzuki, y el hombre tirado llamado Morian, es momento de que se retiren. Si hay algo que quieran preguntar, estoy dispuesto a responder. ¿No te importa que haya agarrado un ítem de este lugar? No es que no importe, es solo que en este lugar solo hay monedas de oro, no hay ítems. Hasta este momento nunca pensé que el objeto que consumiste era un ítem. Además el oro a mí no me sirve, por lo que las monedas de oro, que se encuentran en este lugar, dejaron de tener un significado, cuando el último maestro murió. Después de la pregunta de Satoru, nadie realizó más. Ogma los guió por medio de la voz hasta una puerta disfrazada de pared. En la puerta, se encontraba un portal oscuro. Satoru sabía de este hechizo, así que decidió que sería el primero en pasar por la puerta. Con una de sus manos, tomó con fuerza del cuello a Morian, y lo arrastró pasando la puerta. Detrás de él lo siguió Garantir y por último, Augusto, quien antes de irse, inclinó la cabeza y se despidió, dejando a Ogma solo en la habitación. Cuando llegue el momento le prestaré mis fuerzas. ¿Cuántas veces he escuchado esas palabras? Sursana-sama, no sé por qué es que yo estoy vivo, y usted está muerto. Si hubiera sido un mejor siervo, sería usted el que estuviera vivo y no yo. Soy muy estúpido como para dejar pasar un gran ítem, y arrojarlo como si fuera basura. Tras pasar por el portal, Satoru y Morian se encontraban en la entrada en la sala de trono. Se llevó una gran sorpresa, porque lo primero que vio, fue a unos soldados, quienes rodeaban a un hombre que estaba tirado en el suelo. Cuando Satoru lo vio, corrió para ver de quién se trataba. Al llegar se sorprendió porque el hombre tirado era Gram. Trató de revisar si aún respiraba, pero uno de los soldados élficos, que estaba cerca, le dijo a Satoru que el hombre había muerto, por envenenamiento. Para cuando llegamos a llevarlo a un lugar para que los sanen, ya fue tarde. El veneno que se metió por las quemaduras de sus manos, destruyó su cuerpo. Si es que lo conoces, dale un buen entierro. No habrá entierro, no esta vez. En un momento de concentración Satoru activó el hechizo de clase divino, Resurrección Verdadera. Cuando Gram se vio afectado por el hechizo, Gram abrió sus ojos lentamente. Todos los que estuvieron ahí, incluso Garantir y Augusto quienes habían llegado en ese momento y se acercaron para saber la razón del alboroto, fue cuando Gram abrió los ojos. Su cara mostraba dolor. Aunque Gram había revivido, el veneno seguía dentro de él. Satoru al ver esto, usa magia divina para sanar a Gram de cualquier veneno que estaba en su cuerpo. Gram no sabía la razón del por qué seguía ahí. ¿Qué hago aquí? Se recuerdo, todo se puso borroso de repente. Ya veo, fuiste tú muchacho, gracias por salvarme, no sé por qué, pero me encuentro muy cansado. Jaja, es increíble que vayas a dormir en un momento como este. Recuerdo muy bien que, en el pasado, fuiste tú quien me reclamaba de que dormía mucho. Bueno, la verdad, no importa, por ahora descansa. Eso haré. Cuando Gram se quedó dormido, Satoru lo cargó en su espalda, agarró a Morian y con magia de teletransportación, fue directamente donde se encontraba el cuerpo de Lily. Cuando Satoru se fue, un gran alboroto se creó, por la identidad de aquel sujeto que pudo resucitar a un hombre muerto, y lo curó totalmente. Normalmente, en los templos, no podrían revivir a la gente, incluso si pudieran se necesitaba una gran variedad de materiales costosos, para realizar esa magia divina, pero aquel sujeto solo lanzó el hechizo como si solo eso bastara. Augusto y Garantir, quienes escucharon la conversación de Ogma con Satoru, pensaron que este hombre, de verdad era un pariente de los dioses o un dios. El gran poder que tenía de hechizos que ni siquiera morían. ¿Quién sería el mago que poseía más conocimiento mágico en todo Rompton conocía?
Cuando Satoru llegó a la entrada de la mansión donde se encontraba el cuerpo de Lily, llevó a Gram a una de las habitaciones para que pudiera descansar, después tomó a Lily y la tumbó en una cama dentro de otra habitación. Antes de poder revivirla, usó magia divina para quitar el veneno dentro de su cuerpo, y usó magia de octavo nivel, resurrección verdadera. Al lanzar el hechizo pudo ver cómo el color pálido se iba del cuerpo sin vida de Lily, pero, un segundo después, el color pálido que debería haberse ido, volvió a recorrer su cuerpo. Satoru no sabía por qué no había funcionado, quitó el veneno dentro de su cuerpo, y usó magia divina de resurrección de octavo nivel. Luego recordó el efecto de la poción que había bebido Lily, salió un momento para traer a Morian hasta esa habitación, usó magia de creación para crear cadenas para ponerlas en Morian, en caso de que quiera escapar, quitó la parálisis, y con un tono irritado gritó una pregunta. La poción que le diste de beber a Lily, ¿cómo la quito? Jajaja, no hay eso que buscas, no puedes separar la poción que está en su cuerpo de su sangre misma. Si quieres mi ayuda, tienes que desatarme, y ayudarme a buscar la manera de separarla de su cuerpo. No creas que solo porque Lily se encuentra así, es que planeo ayudar a la persona que nos hizo sufrir. Sé muy bien que incluso si te ayudo, eso a Lily no le gustará. Si no puedes ayudarme, yo buscaré la manera de salvarla, eso tenlo por seguro. Satoru paralizó de nuevo a Morian, después lo llevó a la misma habitación donde experimentaban con Satoru y Lily, después creó varias cadenas que rodeaban a Morian, lo metió en la cápsula que se encontraba a la mitad del veneno. Al meterlo selló la cápsula con magia elemental de tierra, una subclase que usaba el cristal, creó un gran cristal alrededor de la cápsula y lo llevó atrás de la casa, donde lo enterró vivo. Lo último que Satoru vio de Morian, fueron sus ojos que demostraban lo aterrorizado que estaba. Satoru volvió a la habitación donde se encontraba el cuerpo de Lily, y usó magia de supernivel, deseo a una estrella, que usaba experiencia en vez de maná, y también sería catalogado como una habilidad. El deseo que Satoru pidió, fue saber la manera de poder revivir a Lily. Pasado unos minutos la respuesta vino a su mente, se alegró de que no era imposible el revivirla, solo debía esperar a que el efecto de la poción se vaya de su cuerpo. El efecto duraría una semana, después de una semana él podría revivir a Lily. Al igual que antes colocó a Lily en unas sábanas, solo que esta vez colocó el cuerpo en un espacio de bolsillo, una habilidad que antes no podía usar, pero después de ingerir el ítem de clase mundial, pudo hacerlo. Esperó en la mansión algunas horas para que Gram despierte. Después de que éste se levantara, fue llevado a la sala del trono donde estaba antes. Gram y Satoru fueron en busca del príncipe, para que ayudara a Satoru a viajar dentro del continente. Demoraron en encontrar al príncipe Augusto, casi pasando una hora, se encontraba junto al elfo oscuro, Carantir. Augusto al ver a Gram de nuevo, se alegró de saber que se encontraba bien. Al ver a Satoru, Augusto volvió a presentarse y quería saber la razón por la que lo buscaba. Quisiera que me ayudes a ir dentro del continente. Me encantaría ayudarte, pero como verás, no podemos ir al continente. En este momento debo de tomar el control de todo el país. Las fuerzas de las ciudades se encuentran dirigiéndose a este lugar. La captura del falso rey se está llevando en este momento. Las catacumbas usados por la realeza, es algo que yo sé mejor que él, por lo que no debe de tardar, pero explicar la situación a todos los habitantes, tomará días. Además, incluso con la situación explicada, todavía habrá desconformidad, por lo que habrá que tener cuidado, así que me es imposible ayudarle. Príncipe, el ejército que se alió con nosotros en esta revolución, es del continente, por lo que podría ayudarlo convenciéndolos a abordar uno de sus barcos. Eso, puedo hacerlo. La teocracia se encuentra pasando el bosque Helix, con el que actualmente se encuentran en guerra. Señor Satoru, si no está apurado podría esperar en el país, en el momento en que podamos. No tiene que ser tan formal, príncipe Augusto, aunque debo decir que no confío en la teocracia, pero debo ir al continente, por lo que, si pudiera ayudarme a convencerlos, estaría agradecido. La razón por la que Satoru desconfiaba de la teocracia, es porque sería el país donde las personas venden esclavos élficos, y serían los responsables del secuestro de Lily. Aunque pensó que quizás serían personas malas los que la secuestraron, esta duda fue resuelta por Lily, quien pasó un mes como esclava en ese país, un lugar donde se despreciaba a cualquier raza que no sea humana. Es un país que incluso si hay gente que no pensará de la misma forma, sería la minoría que sería excluida, algo que a Satoru no le gustó. Ya veo, incluso con la desconfianza, de acuerdo, lo ayudaré, hasta entonces puede quedarse en el castillo. Satoru aceptó la oferta del príncipe Augusto, no sabía la razón por la que lo trataba con amabilidad y respeto, pero lo tomó solo como si tuviera buenos modales.
se durmió en la gran habitación dentro del castillo. Después de que el príncipe lo ayudara, Satoru decidió también ayudarlo. Aunque al usar el hechizo de supernivel deseo de una estrella, que creía que no podía usar, pero que al final resultó, su experiencia fue consumida, el ítem lo llevó al nivel 100, la experiencia que normalmente tomaría dependiendo del deseo, fue tomada, de acuerdo a las estadísticas que recordaba de Yggdrasil. Actualmente Satoru es nivel 99, pero si ganaba experiencia, podría llegar al nivel 100 en poco tiempo. Lo que le preocupaba era la existencia de los ítems mundiales. Ahora que sabía que la teocracia tenía un de esos ítems, y el ítem que consumió, supuso que habría otros ítems en varios lugares. Pasaron varios días en el que Satoru se quedó. En el primer día, un ejército enorme llegó a la capital. Explicar la situación fue complicada, por lo que Satoru tuvo que ayudar. Salazar había sido atrapado en las rutas de escape de la capital, por lo que ahora estaba encerrado. Usando la magia de dominar especie, hizo que Salazar revelara toda la verdad a los ciudadanos para que las cosas se puedan agilizar. Pasado un día la confusión seguía presente, pero a menor medida, en comparación al momento en que se enteraron de la verdad. En el tercer día, Satoru decidió estudiar la escritura, porque cuando trató de leer un libro, no entendió nada, por lo que le pidió a Gran que le enseñara. No sabía por qué todos podían hablar el mismo idioma, pero si quería ir al continente, debería aprender a leer y escribir, para que no haya malentendidos en el futuro. En el cuarto y quinto día, se liberó a todos los esclavos, ya que al ser Salazar un impostor que se estaba pasando por Augusto, las leyes que él propuso deberían ser anuladas, por lo que la esclavitud seguía siendo prohibido. Había una cantidad de comerciantes de esclavos que reclamaron, pero todo esclavo humano debería ser liberado con rapidez. En el caso de los élficos, también fueron liberados, pero una remuneración debería ser dada a los comerciantes de esclavos, o sus propietarios. El dinero tuvo que venir de la mano del príncipe, por lo que luego de la liberación de los esclavos elfos, fueron llevados a el país de Eferia. Las fuerzas élficas se retiraron en ese momento. Augusto, quien había sido coronado ese mismo día, acompañó al rey Carantir a su país, donde sería firmado un nuevo tratado de paz y de alianza, por petición del rey Augusto, y el rey Carantir llevaron a Satoru y a Gram, quien seguía enseñándole. Al llegar a Satoru le presentaron a la princesa Freya Fidero Luna. Satoru-sama, desearía hacerle algunas preguntas. Si podría responder honestamente, estaría muy agradecido. Rey Carantir-sama, no es necesario que me llame así, responderé sus preguntas, pero ¿por qué me siguen tratando de esa manera? Es normal tratarlo de esa manera. Usted es un dios, habitante del mismo mundo de donde vinieron los 6 grandes dioses, fueron por ellos que yo y mi hija estamos aquí, por ende, es normal tratarlo con respeto. Ciertamente vine del mismo mundo, pero la verdad quisiera que no me tratara de esa manera. Se siente incómodo. Si eso es lo que quiere, se hará. Las preguntas son simples. Pero esa sería la principal razón por la que fue traído aquí. ¿Usted vino del mismo mundo que los 6 grandes dioses? Sí, lo dije antes, mi mundo es el mismo mundo en donde ellos debieron vivir. Usted conoció a los 6 grandes dioses, y si es así, ¿sabe si ellos son los más fuertes de su mundo? Nunca los conocí, pero dudo mucho que ellos sean los más poderosos. Decir que alguien era más poderoso, es algo que él no sabría con sinceridad. No los conoció, por lo que no pudo medir su fuerza en base a la de sus amigos, pero creía con sinceridad que todos en Ainz o Algoun eran fuertes dependiendo de la situación. Por ejemplo, si se tratase de una pelea en un bosque, Punito Moe tendría una gran ventaja al ser un druida en combates de larga distancia, pero Ronsino serían el que llevaría la ventaja. Otro ejemplo sería Ulbert y Touchbe, quienes serían los jugadores con mayor poder que conocía. No podía decir fácilmente que los jugadores que estuvieron en el pasado serían más fuertes que ellos, por lo que decidió responder en base a su corazón. Ya veo, entonces, ¿tú serías más poderoso? Si bien Satoru, cuando todavía tenía su avatar, era un nigromante puro, especializado en la clase Eclipse, en este momento, gracias al efecto del ítem mundial el corazón perdido de Yggdrasil, él sería más poderoso que su antiguo yo, y según lo que escuchó los 6 grandes dioses, eran jugadores que solo portaban un ítem de clase mundial, siendo este caída del país y del castillo. No conocía el efecto de este ítem, pero en base a la fuerza misma, él sería superior. Se podría decir que sí, pero el hecho de que sea más fuerte, no significa que sea el más poderoso, de eso estoy seguro.
Ya veo, esas son todas las preguntas que quería realizarle, ya que el significado de esta reunión entre el rey de Rompton y nuestro reino es para firmar un tratado de paz y alianza. Todavía hay mucho que el rey de Rompton tiene que hacer, por ende, este será el final de la reunión. Después habrá un almuerzo. Asista, el príncipe, digo el rey Augusto estará ahí también. Gracias, bueno me retiro ahora, nos vemos en ese momento. Después de que Satoru se fue, Caranthir confirmó con su hija las respuestas que Satoru dio. Su hija asintió diciendo que todo lo dicho fue verdad, y que mientras lo decía el hombre llamado Satoru Suzuki sentía soledad mientras decía eso. Caranthir no podía negarlo más. Satoru Suzuki era un dios mucho más poderoso que los 6 grandes dioses. La pregunta sería ¿qué tipo de dios es él? Satoru regresó con Gram, donde le enseñaba a escribir y a leer. Cuando llegó el momento de almorzar, Satoru se encontraba ansioso por probar comida de la realeza, ya que sería la primera vez que comería algo decente para variar. Cuando llegó a este mundo, no pasó ni un día en el que se metió en problemas. Incluso si dijera que antes de llegar a este mundo Satoru comía comidas decentes, eso podría no ser verdad, ya que solo comía comida congelada. Satoru atesoró mucho la comida que le dieron, incluso si la comida no hubiera sido de su agrado, él la comería igual, porque sería la primera vez que comiera algo comestible en mucho tiempo. En los experimentos él usaba un anillo, que le quitaba el hambre y la sed, por eso era innecesario el darle alimento, así que no lo alimentaron, solo les daban de tomar agua en raras ocasiones. Para cuando anocheció, el rey de Rompton, Augusto, y compañía se encontraban a nivel, tomaría otro día volver a la capital, por lo que decidieron descansar aquí. La situación con el ejército fue explicada, pero algunos resentimientos de soldados, esclavos, o de esclavistas quienes fueron los que más se perjudicaron por toda la situación. Y Bel, al ser una ciudad, donde principalmente donde magos y soldados se preparaban, vivió el momento de la guerra con su propia carne. Todavía había algunos destrozos del caos generado, que aún faltaban reparar, por ende las instituciones encargadas de enseñar a los soldados y a los magos, estaban en reposo. Pasaron toda la noche a nivel, no hubo problemas graves, solo algunas discusiones, que no tendían a ir más allá de las palabras. Así que, en la mañana siguiente, partieron a la capital donde el príncipe debía atender los problemas diplomáticos. Llegarían a más tardar en un día. En todo ese día Satoru era educado por Gram mientras avanzaban incluso a caballo. En el 7º día, Satoru se tenía que dirigir a Moret, la ciudad comercial, porque las naves que anteriormente se encontraban en las costas de Eferia, por petición del rey Caranthir, debían dirigirse al puerto de Moret para la partida. Los teocráticos enviaron sus barcos a Moret, en la espera para recoger a su gente, mientras que los barcos que usó el rey Augusto, fueron a la ciudad Arrecife, donde se darían las noticias, y los habitantes podrían ingresar libremente al país, sin miedo a los ataques. Satoru fue acompañado por algunas tropas teocráticas que se habían quedado, y por Gram, no porque fue una orden del príncipe, sino por su propia iniciativa, porque su nieta se encontraba en ese lugar, y debía ir a visitarla. El miedo a dar la cara, en la situación en que se encontraba era muy delicada, como dar la cara a su nieta y al esposo de su hija, a quien le prometió traer de vuelta a su hija, pero no pudo hacerlo. Seguir huyendo sería malo para él. Según él, tenía que dar aviso de la muerte de su hija, porque cuando él muera, ¿cómo se mostraría a su hija en la otra vida? Por cierto, Gram, hasta este momento creía que Satoru sanó sus heridas con magia, pero no sabía que fue resucitado. Nadie se lo dijo, porque las personas más cercanas a él que conocían su situación, se lo impidieron. No querían que se sintiera más miserable, como para que lo hayan revivido, sin siquiera haber ayudado verdaderamente a nadie. Esto Satoru lo aceptó, por lo que él también se quedó callado en ese tema. Tomó otro día llegar a las entradas de Moret. Había una razón por la que, a pesar de que ya había pasado el efecto de la poción, todavía no la revivía. Era porque pensaba que sería mejor que lo primero que vea al despertar sea a su madre o a su país mismo. Para Satoru volver al primer lugar donde todo esto pasó, le trajo mucha nostalgia, aunque no fue de la buena, porque sería de sus inicios donde se convertiría en un esclavo. Hasta este momento, no sabía si la chica llamada Sofía, quien engañó a Satoru, seguía en esta ciudad, ni mucho menos, si tendría una razón para hacer lo que hizo. Después de entrar a Moret, las tropas de la teocracia debían partir de inmediato a las costas de esa ciudad, donde se movilizaban gran cantidad de barcos.
Moret, quien se centraba en el comercio, fue tal vez el que menos afectaría a Rompton, con el comercio de esclavos, ya que en el continente la mayoría de los esclavos pertenecían a la raza élfica, y otras razas semihumanas, esto resultado de las enseñanzas de la teocracia, la mayoría de los esclavos humanos, pertenecían a la ciudad de Rompton, al liberarlos a todos, solo se le daría una inmediación por los esclavos que no sean humanos, más no a los esclavos humanos, quienes en primer lugar eran ciudadanos de Rompton, por lo que decirles que le darían dinero a las personas que perdieron esclavos humanos, resultaría en el disgusto de los ciudadanos que antes fueron esclavos. La ley que permitía la venta y compra de esclavos, por lo que la entrada de comerciantes de esclavos del continente estaba cerrada, y por supuesto los comerciantes que se centraban en la venta y compra de esclavos, se habían quedado sin esclavos, y sin empleos, a menos que salgan directamente del país para seguir. Uno de ellos sería Tom, el que antes sería uno de los hombres más importantes del país, ahora sería solo un viejo que ya no poseía poder en el gobierno del verdadero rey Augusto. Grant tenía que buscar a su nieta, a quien no había visto por más de 16 años, así que tuvo que pedir indicaciones para encontrar el paradero de su casa. Después de seguir las indicaciones de los guardias y ciudadanos que lo ayudaron a ubicarlo. Saturn, es momento de que me vaya, espero puedas obtener lo que quieras dentro del continente. Eso espero, Grant, gracias. Porque me agradeces. Si no fuera por ti tal vez nunca hubiera salido de esa cápsula, y en casos mayores hubiera muerto de quedarme ahí, por eso, gracias por salvarme. De nada, muchacho, espero volver a verte un día antes de que muera. En la mente de Saturn estaba la pregunta sobre si decirle o no que él ya había muerto, al final decidió que se lo diría la próxima vez que lo encuentre. Viendo cómo Grant se alejaba más, era el momento de que Satoru también lo haga. El puerto donde los barcos anclaban, se encontraba a las afueras de la puerta norte. Llegando al muelle, vio al hombre que le permitió viajar en su barco, era el capitán del ejército teocrático, Josué Charles Milliard, el recién coronado rey Augusto, le había pedido a Josué que permitiera entrar a bordo del barco, a Satoru, a lo que Josué aceptó fácilmente, por lo que tuvo que conocer a Josué mientras estaba en el castillo de la capital. Satoru había aprendido a escribir y a leer, en un nivel intermedio, por lo que solo debía acostumbrarse, y así aprendería de manera fluida a escribir y leer. Josué ubicó a Satoru en un barco donde iban varios soldados. Para Satoru, que nunca había viajado en barco, se vio en la necesidad de estar activando magia para resistir los mareos. Demoraría alrededor de 2 días llegar a la costa del continente, por lo que en ese tiempo decidió repasar lo que le enseñaron. Primero, la fe que los humanos dentro del continente siguen, es la fe a los 6 grandes dioses. Segundo, existen varios países humanos que son la teocracia, el Reino Santo, el Reino de Reestice y el Imperio Baarut. Además de esos países, existen varios países donde había humanos, semi-humanos y demi-humanos, el Reino Élfico, la Alianza del Concilio Agrand, y el Reino Hechicero. Esos serían todos los países que conocían. A partir de ahí yo tendré que averiguar, aunque escuché que el Reino Hechicero es un país gobernado por un no muerto, por lo que me tiene intrigado cómo será ese país. Pero antes de salir de aventuras, tengo que revivir a Lily. El bosque debe ser en el Reino Élfico, pero ¿podré encontrar a su madre? En la ciudad de Moret, Grant, quien se encontraba en las puertas de una casa, dudaba si debía de abrirla, así que pasó varios minutos en la puerta indeciso. Minutos después, una joven mujer se le acercó. Disculpe, busca a las personas de esta casa. Así los estoy buscando, por curiosidad los conoces. Sí, pero, ¿para qué los busca? Sobre eso, es que fue en ese instante que un hombre se acercó a la joven que hablaba con Grant. Él se sorprendió ya que reconocía la apariencia del anciano parado delante de la puerta. Grant, ¿eres tú? Ya veo, sigues con vida, eso quiere decir que... Hola, pondré. Y no, lastimosamente no, solo yo regresé. Ya veo, eso es difícil, aunque haya pasado años, todavía guardaba algo de esperanza, pero no puedo deprimirme por eso. Grant, ¿por qué no entras y me cuentas lo que pasó? Quisiera oír. Pondré, la verdad es que quisiera verla. ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿Verla? La has estado viendo desde hace algún tiempo. Padre, ¿quién es este hombre? ¿Lo conoces? Sofía, este hombre se llama Grant, es tu abuelo. Fin del capítulo 4. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.